Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Ahí en pantalla está nuestra etiqueta del día de hoy, EN Plantas, nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, tanto en Twitter como en Instagram. Hay muchas personas ya atentos desde el día de ayer, pues haciendo comentarios y algunas preguntas sobre el tema que vamos a iniciar en este momento para hablar un poco de lo que son las plantas, el diseño de jardines, lo que es un arquitecto paisajista, la diferencia entre un arquitecto, un paisajista y un jardinero, por ejemplo. Hay muchas personas que tienen sensibilidad por las plantas, por la naturaleza, estas zonas verdes, y que además pues se esmeran muchísimo en trabajarla, en atenderlas. Hay quienes quizás lo hacen de una manera empírica y también pues hay que reconocerlo, pero para esto se necesita de un estudio, si usted desea pues realizar arquitectura de paisaje. En esta oportunidad vamos a recibir a Ricardo Fuenmayor. Él es arquitecto. Esa por lo menos, eso es parte, cada día lo están apreciando más y más, sobre todo cuando se ve el producto final, que es el mejoramiento de la calidad de vida, no solamente de los individuos, sino de las sociedades. Entonces, hoy en día, cuando se hacen proyectos a gran escala, a pequeña escala, así sea un balcón en casa, la gente está mucho más consciente de la calidad de vida que eso le va a brindar. Y por eso esa cultura de lo que es el cuidado de las plantas y lo que es el poder tener un espacio verde que esté en armonía, que nos llene de vida todos los días y que nos alimente el espíritu, los sentidos. Y la conexión que Y, te genera, ¿no? y la conexión con con lo la invisible, naturaleza. con Dios, Claro, con... exactamente. Bueno, las mismas plantas van diciendo discursos impresionantes. Hay una cita de Goethe que dice que hasta el hombre ciego es capaz de ver en la naturaleza, pero es a través de estas cosas, de los sentidos. O sea, si así no vea, puedo oler, puedo tocar, puedo degustar. O sea, muchas cosas que la naturaleza y las plantas mismas en su forma nos pueden dar, y eso nos contribuye a una vida, nos contribuye a los sentidos, nos contribuye a un desarrollo mental y espiritual que precisamente por estar en contacto y depender de la naturaleza, las plantas, es lo que nos hace y nos impulsa a que podamos hacer eso. Porque además que tienen que tener esta habilidad en cuanto a diseño, creativos también, Sí, para realizar ciertas formas. exacto, sí. Para trabajar en paisajismo y poder trabajar con la naturaleza, hace falta entenderla muy bien, porque si no la entendemos, empezamos a cometer errores. Por lo Por menos, ejemplo, por ejemplo, tenemos que saber qué planta es apropiada en qué sitio. Porque si nosotros empezamos a sembrar plantas en sitios donde no corresponden, lo que estamos es haciendo un error, cometiendo un error que va a costar muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero por colocar una planta que no va en ese sitio. Ella va a sufrir, nunca la vamos a tener hermosa. Nos va a costar muchísimo mantenerla porque si es una planta xerófita que estamos poniendo en un sitio muy húmedo, probablemente se pudra y agarra hongo. O es una planta que necesita mucha agua y la estamos poniendo en un sitio seco o no la regamos lo suficiente o no tiene el suelo apropiado para ella. Esa planta lo que estamos exponiéndola es al sufrimiento. Entonces, entender la naturaleza, entender dónde estamos, entender qué queremos hacer con ese espacio verde y con esas plantas es muy importante antes de poder meter la mano, por decirlo así. es importante aclarar un poco quizás esta serie de características que debemos no solamente reunir, sino también respetar al momento de nosotros trabajar con la naturaleza. Y lo digo porque, bueno, al inicio de la entrevista mencionaba que hay quienes de alguna manera hacen este tipo de trabajos de una manera empírica. Tal vez le dan formas a estos arbolitos y uno lo puede ver en las calles y además Claro. eso es un trabajo muy lindo. Pero quizás no conocen pues, a nivel de ciencias, el desarrollo, este tipo de características, los tipos de suelo, Sí. dónde sembrar, cómo cuidarla desde su siembra, en Exacto. este sentido. Sí. Pero
por ejemplo, yo deseo, y un paisajista quizás no solamente el que deja un parque y utiliza este recurso en un parque, lo deja bonito, también lo decía usted, un balcón quizás de una casa, un patio interno de una casa. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo mi espacio y quiero, pues, colocarle árboles, no sé, o hacer un paisaje ahí, cuáles son las características o cuáles son los recursos con los que yo debo contar? Lo primero es tener claridad en lo que se quiere hacer. ¿Por qué yo quiero hacer este espacio y para qué lo quiero? Es muy importante porque ese espacio que estamos creando, como hablamos anteriormente, es mutuo, tanto para las plantas como para el ser humano. Y eso es una retroalimentación constante, porque nosotros lo vamos a vivir, lo vamos a cuidar y vamos a ser responsables de él. Un feedback. Ajá, un feedback constante. Y las plantas al mismo tiempo nos van a responder. Entonces, si yo lo que quiero es hacer un lindo espacio para producir vegetales porque me gusta comer, o tener un pequeño jardín de hierbas porque me gusta degustar, tener a la mano ese tipo de sabores, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Si yo lo que quiero es un lindo jardín de flores, porque me encanta ver cada vez que una de las plantas florece, o me encanta cortarlas para ponerlas en un envase en casa y disfrutarlas de otra manera, o simplemente me gusta verla donde está, o me gusta tener unos árboles frutales o una parra o una enredadera de parchita en algún tipo porque me gusta ese tipo de fruta. Entonces, por eso es importante la claridad de lo que se quiere. Si lo que simplemente quiero es tener un hermoso espacio, entonces tengo que estar claro que lo que quiero es un hermoso espacio, pero a lo mejor no quiero utilizar plantas que requieran mucho cuidado. Entonces tengo que estar claro en cuáles son esas plantas que me van a dar ese beneficio de tener un lindo espacio sin tener tanto esfuerzo para cuidarla. Como si a mí me gusta y quiero dedicar mi vida todos los días a recoger las hojas, a cortar las flores, porque eso también existe y mucha gente se dice que la naturaleza tratada de esa manera da vida a la gente mucho más allá de lo que cada uno de nosotros puede sospechar. Y hay casos en la historia muy importantes como el pintor Monet, que hizo un jardín en Giverny, en Francia, que lo sembró él con sus manos y luego le sirvió como una gran inspiración para su pintura y lo llevó hasta el final de sus días. Entonces, ese cultivo que él comenzó con ese jardín, que era hermoso, con las plantas que le gustaban, resultó siendo una inspiración para él, inclusive hasta cuando fue un anciano que murió. Entonces, ahí vemos cómo esa intención al final se refleja hacia la gente, pero esa misma intención que estamos hablando de tener claridad en lo que es lo que queremos es porque nos vamos a comprometer a eso, como nos comprometemos a cuidar una mascota, como nos comprometemos a tener una buena casa o como nos comprometemos a ser responsables con la basura que generamos. O sea, es un compromiso hacia la naturaleza con ese espacio que a la larga, bien tratado y con claridad de nuestra parte, nos va a dar un beneficio. Entonces, ese tipo de cuidados no lo vamos a ver como una cosa terrible, que me da flojera, me da fastidio, sino más bien como un placer. Me tiene que dar placer. Me tiene que dar placer. Y ese pequeño contacto, por muy pequeño que sea o muy grande, con la naturaleza, automáticamente nos va a alimentar. Entonces, por eso es importante esa claridad. Al regreso, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay una pregunta que le realiza el señor Oscar Méndez. Buenos días, ¿cómo puedo eliminar? Hay quienes pues le pasan un pañito a las hojas, hoja por hoja se dedican a esto. Sí. Porque usted lo decía, es un tema, un lenguaje, una cultura. Cada cuánto yo puedo regar mis plantas. Si yo tengo un jardín en casa, si es que hay que irlo cambiando paulatinamente, anualmente, semestralmente, esto nos lo va a responder usted más adelante. Las hojas, a veces las hojas están amarillas, viejas, feas, ¿qué hay que hacer? Se cortan con un cuchillito, con una tijerita, o se arrancan, porque hay tantos mitos que quizás es importante con un experto como usted aclarar este tipo de dudas. Pero lo vamos a hablar al regreso. Estamos conversando con Ricardo Fuenmayor, arquitecto paisajista de Topo Tepuy. Por cierto, vamos a recordar las redes sociales de Topo Tepuy, @topotepuy en Twitter o en Instagram, y también la página web www.topotepuy.com. Ya venimos con más. Recuerden nuestra etiqueta de hoy en Plantas.